parece? ¿Están todos de acuerdo? Si no están tan bien, pero vamos a cambiar igual. Bueno, sin mucha introducción, elegimos ponerle este nombre, Periodismo en Tiempos Violentos, porque como dijo Gustavo en la introducción y también surgió como tema en la conferencia de Santiago Carreras, estamos en un entorno digital que está muy alimentado por la emotividad, por los discursos de odio, y eso por supuesto tiene consecuencias en la actividad periodística. Así que para debatir sobre este tema, qué mejor que poder escuchar la palabra de profesionales del periodismo, de los distintos soportes, y por eso estamos con Pablo Caruso. Pablo Caruso es conductor de radio y de televisión, actualmente encabeza los programas Que Vuelvan las Ideas, Radio AM530, Somos Radio y QR, en la serie de noticias A24, y además está formado en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Comunicación Social. Y también estamos con Camila Godoy. Camila Godoy es reportera gráfica, feminista, se formó también en la Universidad Pública, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, integra el colectivo La Movida Colectiva, además de trabajar en la agencia de noticias Tela desde el 2021 y también participando, ¿no?, colaborando con el diario La Nación, entre otras cosas. Y bueno, estamos esperando que en breve llegue Noelia Barral Grigera. Noelia Barral Grigera es de esta casa, es graduada en Comunicación Social acá en la Universidad de Lomas, conduce en radio y televisión, encabeza un programa en la señal IP Noticias, también en el canal de streaming Blender, además de haber pasado por C5N, por Radio con Voz, entre otras cosas. Así que, sin más introducción, cualquiera, Pablo o Camila, que quiera arrancar, ¿cómo ven este escenario del periodismo en un contexto de violencia, particularmente en su espacio, ¿no?, el ejercicio de la profesión, la fotografía, la televisión de radio, la calle? ¿Cómo lo ven? Bueno, buen día, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es una oportunidad que creo que hay que aprovechar cada vez que tenemos chance de reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre lo que se está atravesando en estos momentos, que no son cosas para nada sencillas. Yo dividiría en dos el abordaje y hacerlo breve para ir y venir, para que no sea muy tedioso ni nada de exposiciones con pretensión de verdad. Dividiría al principio, bueno, qué estamos viendo, qué es lo que está pasando con el periodismo en estos tiempos de mucha violencia, de violencias, diría, ¿no? Porque hay veces que quizá el desafío más importante que tenemos en el ejercicio de la profesión, como audiencias, como ciudadanía, es identificar qué cosas son violentas y aparentemente no lo son, o no aparentan serlo, son difíciles de identificarlas. Y después como profesionales formados, como profesionales en formación, en el ejercicio cotidiano de cosas que hagamos y responsabilidades que tengamos que no necesitan ningún título, pero que oficiamos permanentemente de comunicadores y comunicadoras. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a eso si es que nos preocupa y si es que nos alerta? El diagnóstico me parece que lo compartimos, pero creo yo que vale la pena repasarlo. Bueno, no pude participar de la charla anterior, pero me imagino que si la caracterización de la charla y del encuentro del periodismo en tiempos violentos, vamos a tener muchos puntos en común de lo que se haya dicho y lo que diremos. Yo creo que el problema no son los medios. Está muy bien planteado lo de los tiempos violentos y qué pasa con la comunicación. En el origen de todo esto, lo que yo encuentro es apenas una hipótesis, es que a la hora de dirimir discusiones políticas en la sociedad, hubo un momento en que algunos grupos eligieron correrse del argumento, correrse del debate de ideas e intentar interpelar a las sociedades desde otro lugar, desde un lugar mucho más emocional. ¿Por qué? Bueno, porque las frustraciones están a la orden del día, porque en la vida cotidiana de nosotros y nosotras hay un montón de cosas que no están resueltas,
hay expectativas que no se cumplen, hay deseos que nos conducen, pero que son deseos inalcanzables, tienen el objetivo de hacernos andar, pero nunca los terminamos de concretar. Y en cada una de las clases sociales esto ocurre. Por supuesto, en las clases más vulneradas hay necesidades básicas insatisfechas que generan y siempre son un alimento a la emocionalidad violenta, o a la no Perdón. ¿Todo bien? Bien. Decían, hablamos de y bueno, por supuesto en las clases medias o en las clases más acomodadas también siempre hay una cosa aspiracional que nunca termina de concretarse. En un momento determinado el debate político, creo que yo muy virtuosamente, y esto no quiere decir que se haya hecho todo bien en esos años, pero tuvimos 12, 15 años en los que, después de un ciclo neoliberal que terminó con mucha frustración y con mucha violencia, volvimos a poner el eje en el impacto que tenían determinadas políticas públicas, en el impacto de determinadas políticas económicas, en el rol del Estado en la contención de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que habían sufrido mucho esas políticas, en el rol de los países dentro de sus regiones y de las regiones dentro de... Bueno, esas cosas las volvimos a discutir, pero las volvimos a discutir ya no con impresiones dadas por sentadas, empezamos a discutir todo otra vez. Y eso requirió que pongamos en juego argumentos, ideas y demás. Eso generó un momento de cierto bienestar. Por supuesto que no fue nunca una escena de bienestares total y completa, siempre está en disputa, siempre son escenarios de disputa, pero fueron políticas que, y sobre todo, insisto, de contención social, de desarrollo económico autónomo, de ciertas cuestiones de soberanía que parecían que habían llegado para quedarse. Y daba la sensación, y acá es donde me parece que hay que observar, que ciertos sectores de la política antagónica no había manera de que pudieran interpelar a la sociedad con argumentos y con ideas en contra de esas instituciones políticas. Y entonces me parece que ahí empieza, no es una novedad, ocurrió en otros tiempos, ahí empieza otra vez la idea de que el otro no es que no tiene razón, es que el otro no merece ser otro. El otro no es un adversario político, el otro es algo que no tiene que ni siquiera jugar dentro de la arena política. No quiero poner nombres propios, porque la verdad es que sea kirchnerismo, sea izquierda, sea socialismo, me parece que más o menos a donde quiero llegar es a cómo creo que llegamos a este momento, insisto, donde la emocionalidad violenta reemplazó el debate de ideas y modeló el modo en que discutimos lo público, lo que tenemos en común. Bueno, una vez que eso se puso en marcha, ya era muy complicado en el debate cotidiano, nos pasaba en los lugares de la micropolítica, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en los lugares más cercanos donde podíamos charlar, y lo que empezó a ocurrir es que, mira, ya con vos no se puede hablar. O yo cuando voy a esta reunión mejor de política no hablo porque ya nos empezamos a poner mal, porque ya empieza a aparecer otra cosa, y porque donde uno plantea una idea, el otro dice, no, pues son todos chorros, no porque se robaron todo antes, no porque lo que se lo... Bueno, me parece que ahí hubo un objetivo cumplido que nos trae hoy a una escena muy difícil y muy compleja y que en buena parte es explicada por todo eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el reflejo en los medios de todo esto? Bueno, el reflejo fue que en lugar de tener espacios de debate, de desarrollo de ideas, de contrapuntos intensos, por supuesto, no necesariamente amables en ese sentido, pero sí con el fin de escuchar posiciones a veces un poco más complementarias, a veces más antagónicas, se pasó a un modelo de debate político en los medios de comunicación mucho más parecido a los programas de Chimento. Entonces, se resolvía antes, si antes hacíamos informes, íbamos al territorio, mostrábamos lo que le pasaba a la gente, le dábamos la palabra autorizada a quienes estaban teniendo esas vivencias, de repente todo se solucionó y de manera mucho más barata, con un conductor o una conductora, en general un conductor, con paneles hacia un lado, paneles hacia el otro, y todo el mundo con lo opuesto a discutir y a tratar de no convencer al otro con alguna idea, sino en una intervención muy rápida tratar de ser muy emocionales y dejar al otro en una posición o de burla, o de dominación, o de, a veces hasta de vergüenza, digamos. Claro, lo que hoy llamamos el tomado, digamos, es si quieren, como la evolución
superior de todo eso. Pero los programas de Chimento dejaron de hablar de Chimento, o mejor dicho, los programas de debate política tomaron la lógica del programa de Chimento y eso terminó modelando la manera en que discutíamos política. Porque cuando terminaban esos espacios y cuando después íbamos a nuestra vida cotidiana a conversar sobre todo eso, el comentario no era, che, qué interesante lo que se contó respecto de cómo una política de asignación universal o de contención social se hacía en Europa, pero después se modificó de esta manera y acá se aplica de esta, y lo que está pasando, no, de repente la viste lo que le dijo, lo destrozó, la dejó knockout, y lo que se replica permanentemente son esas instancias. Bueno, no la quiero hacer muy larga, pero lo que ocurrió a continuación es que las nuevas tecnologías de la comunicación colaboraron mucho para que eso sea moneda corriente, o mejor dicho, para que eso sea el vehículo más inmediato y de mayor alcance de ese tipo, de esas maneras de discutir política. Y no es que las nuevas tecnologías llegaron y justo calzaron con eso. No, las tecnologías siempre tienen intrínsecas una mirada del mundo. Quien las diseña, quien las piensa, quien imaginó Twitter alguna vez, estaba pensando en una manera de intercambiar ideas. Hubo un desarrollo en función de un deseo determinado de cómo íbamos a compartir imágenes, de cómo íbamos a compartir expresiones. Y bueno, y la política formal empezó a lidar en ese lugar porque entendió que podía aprovechar eso, pero claro, tenía que amoldarse a eso para poder ser efectivo y para poder estar. Yo recuerdo muy patente, hubo un momento en que el gobierno del Frente, no sé si fue el Frente de Todos o fue el gobierno de Mauricio Macri, no recuerdo ahora bien qué, pero es como que se decidió ya por uso y costumbre que los anuncios primero serán en una red social y después eventualmente en los medios tradicionales. ¿Con qué diferencia? Bueno, que lo resolvías con 3 o 4 palabras, en cambio cuando vos tenías que anunciar algo o tenías que argumentar alguna decisión que se tomaba, tenías que ir frente a una cámara, tenías que tomarte el trabajo de darle un contexto, de historizar, de explicar por qué y eventualmente después de responder preguntas. Bueno, primero, en un momento se decidió priorizar eso. No lo quiero hacer mucho más rápida, muy larga, pero me parece que llegamos a un momento en que el modo en que terminamos de modelar nuestros debates terminan apelando a la emocionalidad violenta y la emocionalidad violenta se convirtió en una manera de acumular política. De acumular política para poder eventualmente después ocupar cargos legislativos, ejecutivos y finalmente una elección presidencial. Antes de Milei, como respuesta natural a todo esto, como respuesta lógica a todo esto, un tipo que nunca jamás ganó ni participó en una cooperadora de una escuela en ningún pueblo de nuestro país y que hizo una campaña con una motosierra y con un discurso muy violento, antes hubo enorme cantidad de diputados y de diputadas que estaban en la Cámara sabiendo que cuando les tocaba hablar tenían que generar este efecto, tenían que decir algo violento, tenían que generar algún escándalo, tenían que agredir a alguien para poder ser un poco más conocidos y eventualmente a quien más los quiera elegir en la próxima lista, o eventualmente crean que pueden ser un buen comunicador en un gobierno. Esta es la parte de diagnóstico, que seguramente podríamos hablar mucho más. La otra parte que me parece interesante es qué hacemos con eso. Y sobre todo en momentos de información. Tratamos de ver cómo nosotros, que creemos en otro tipo de debates, en otro tipo de discusiones, en otro tipo de intercambio de ideas, nos amoldamos a eso y entonces recortamos nuestras propias alas para poder encontrar un lugar en ese universo o de alguna manera empezamos a inventar formas de resistencia para que la idea vuelva a ser protagonista, para que los argumentos tengan un lugar importante, para que los contextos sean determinantes en una discusión, para historizar las cosas que nos pasan. Me parece que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Creo que nosotros y nosotras que tenemos que elaborar lo precarizado de la profesión, me parece que también es parte del mundo violento en el que estamos. 3, 4 laburos, si no, no terminamos de podemos pagar el alquiler a fin de mes. Pero eventualmente, en algún momento, tenemos que decir, bueno, de qué manera nos resistimos a esto, porque si no vamos a terminar siendo menos reproductores o vamos a estar buscando cuáles son las nuevas formas de generar una empatía violenta, una empatía emocional en vez de una empatía racional, y encima vamos a estar a merced de los nuevos desarrolladores y nuevos creadores de nuevos espacios virtuales, digitales o analógicos de comunicación, pero siempre para reproducir esto, y me parece que eso termina retroalimentando una convivencia
social y política que cada vez que yo los miro a los pibitos digo, me parece que tenemos otra responsabilidad porque tenemos que querer que ellos quieran dedicarse a esto, que ellos quieran incorporar ideas, que quieran leer cada vez más, que quieran revisar la historia y no solamente estar, ¿cómo se llama? Historiando algo que como una máquina tragamonedas les dé un impulso de placer inmediato, se queden con eso y con eso quieren construir la sociedad que viven. Bueno, por aquí, gracias un montón. Pablo, de la emocionalidad, ¿no? Pasa que la violencia y la emoción también clausuran los sentidos, entonces también un poco nuestro rol desde el periodismo, creo que es ir a disputarlo con pensamiento crítico, y ahí la formación académica es un pilar importantísimo, porque el periodismo es un oficio, pero el pilar que nos da las carreras, y puedo hablar desde la carrera de comunicación de la UBA, quiero hacer un paréntesis que yo también pasé por ANCOM, que es la Agencia Nacional, la Agencia de Noticias de la carrera. Sé que acá estaba justo cuando me perdí un poquito y pude ver que estaba a uno, y me dio mucha alegría porque ANCOM fue mi primera práctica profesional. Yo venía como de la carrera muy teórica y encontrarme con esa dosis de realidad me sirvió muchísimo para anclarme y saber que quería hacer eso. Y también me abrió las puertas porque gracias a ANCOM fue que entré en TELAM como haciendo una pasantía, ¿no? Entonces, nada, como subrayar ahí también la importancia de la educación pública, de también el laburo colectivo y riguroso que se hace en las universidades, porque me parece que es la herramienta que tenemos para, en estos tiempos y donde lo que prolifera es la violencia y este tipo de discursos. Agregar desde mi lado, yo soy reportera gráfica, entonces un poco nos pasa que estamos mucho en la primera línea, digo, de las coberturas, estamos en la calle, nos comemos los gases, nos comemos la pala de goma, entonces saber que en parte como para hacerle frente también, siento que toda esta violencia es también mucho show, como decíamos antes, ¿no? Como que salió de esto, como decía Pablo, los programas de Chimentos, y esta lógica de repente se traslada a operativos de represión desmedidos para, no sé, la cantidad de gente que hay en la calle, por ejemplo. Y es algo que los que trabajamos de esto y también la gente que participa de esas manifestaciones lo sabemos porque lo vemos de primera mano. Entonces, nada, no dejar de destacar, primero como la salida colectiva. Como decía Marcelo, yo soy parte de una colectiva de fotógrafas y en esa relación entre nosotras y con todos los colegas igual, porque siento que también hay una solidaridad profesional en la calle, que sobre todo en estos tiempos, pero ahí podemos, o sea, nosotros, esto es un dato, pero que a principio de año hicimos una vaquita para juntar y comprar máscaras de gas y que nos salga un poco más barato. Entonces tener que someternos a esa situación también es muy violento, ¿no? Como, ni hablar de que todo sale de nuestro bolsillo, que los salarios no alcanzan y demás. Pero, nada, poder como, vuelvo a lo anterior, intentar correr el foco del show violento, ¿no? Porque claramente tiene un propósito y es que se hable de eso, pero creo que nuestro trabajo, desde el periodismo, que como también con su demonización y desprestigio a la figura del periodista como tal, requiere de nosotros justamente buscar lo que no se quiere mostrar, ¿no es cierto? Bueno, entonces creo que más o menos eso, pero bueno. Ahí la seguimos. Perdón a todos y a todas que lleguen tarde, me traicionó la autopista cortada. No escuché el primer disparador, lo intuyo por la respuesta de los chicos, pero... Presenta. Bueno, no, igual tenés el derecho vos más local, así que... Con más razón debería haber sido antes. Al revés, eso bueno. Igual acá ya hay estudiante de periodismo, no es titular de la cátedra de televisión, que es lo que me faltó decir, así que bueno, van a tener de docente en el futuro. No, la pregunta disparadora no había sido, en primer lugar, establecer por parte de ustedes un diagnóstico de esto que vimos en llamar periodismo en tiempo violento, pero en
segundo lugar, y tal vez el desafío, es qué hacer con eso, en el atraque del lugar que cada uno tiene, si es que hay por lo menos un camino que establecer. Así que libremente por ahí. Bueno, la primera parte es fácil, la segunda es más complicada. La estamos descubriendo. Claro, de a poco estamos en la exploración. Bueno, un poco recogiendo lo que decían los chicos, pero también para ponerlo en un contexto más global, para que sepamos que no es solo en nuestro país en donde está pasando esto, aunque sí tenemos la particularidad de que nuestro presidente es una figura mundial y un exponente y un líder global que está siendo mirado justamente por la praxis política que está de alguna manera estrenando y por ahora, según los números de la macroeconomía, demostrando que tiene éxito en nuestro país. Mientras lo escuchaba Pablo, hacía un recorrido mental, porque yo creo que gran parte de lo que está pasando con el debate público, Pablo hablaba del diseño de las redes, de Twitter, que es la red social por excelencia en donde se desarrolla sobre todo el debate político y económico. Aunque no tenga tantos usuarios como otras redes sociales, aunque no tenga tanta masividad como otras redes sociales, en Twitter está, hoy en X están todos los actores que son voces relevantes en el debate público, dirigentes políticos, oficialistas opositores, periodistas, analistas, científicos, están todos ahí. Entonces, lo que pasa en X termina teniendo un peso muy específico y muy importante en el debate democrático. Y que X hoy esté diseñada como fue diseñada a partir de que la compró Elon Musk, por supuesto que tiene consecuencias para nuestra discusión cotidiana. Entonces yo pensaba, cuando en la época de los millonarios globales hacían lobby sobre los periodistas para lograr traficar su agenda, sus ideas. Después llegaron los billonarios que dijeron, ¿para qué me voy a gastar en hacer lobby? Me compro un medio tradicional y a partir de ahí bajo mis ideas, no sé qué usar Rupert Murdoch con la Fox. Y ahora estamos en la época de los tecnomillonarios, que además, en el caso de Elon Musk, hoy queda clarísimo, tienen la decisión de capturar las plataformas de debate público, de debate político. En el caso de X es realmente prístino lo que pasó. Cuando la compró, era realmente, ¿para qué la compra? No da plata. Hizo una oferta desmedida. Yo no sé si se acuerdan, pero Elon Musk ofertó por Twitter 45.000 millones de dólares, que es la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, para que pongamos en comparación. Después se dio cuenta de que era mucha plata la que había ofertado, se quiso bajar, no lo dejaron, porque en Estados Unidos hacer una oferta de palabra ya empieza a tener consecuencias legales. Bueno, fue y pagó los 45.000 millones de dólares. ¿Pero para qué si esto no da plata? Bueno, hoy, 3 años después, 4 años después, entendemos para qué. Para volver a ofrecerle el gobierno bandeja a Donald Trump. Veníamos de una red social, Twitter, que había eliminado la cuenta de Donald Trump. Bueno, Elon Musk la compra para tener la incidencia que hoy está teniendo en la deformación del debate público. Lo primero que hace es echar de Twitter a los moderadores, a los que trataban de que el debate o que la discusión o que los tweets no sean violentos, no sean misóginos, no cuestionen las políticas de ampliación de derechos humanos. Bueno, los raja a todos. Y a partir de ahí llegamos a donde estamos. Hoy es una red social diseñada para masificar los mensajes que podemos llamar de odio, podemos llamar, ellos les dicen bait, ¿no? Estos mensajes provocadores. Está diseñada para eso. Si a vos algo en Twitter, en X, te provoca ira, odio, descontento, enojo, lo más probable que hagas con ese posteo es compartirlo en WhatsApp a tus contactos, no fabearlo,
no retuitearlo, pero sí compartirlo en WhatsApp. Bueno, Twitter, X hoy está diseñada para mostrarte mucho más esos posteos que vos probablemente termines compartiendo en WhatsApp. Miren ustedes el nivel de mente del mal que está detrás del diseño de este algoritmo, que además no conocemos. En ningún caso de ninguna megacorporación de internet conocemos el diseño de sus algoritmos. Bueno, en el caso de X, menos que menos. Desaparecieron muchas herramientas que cuando era Twitter ofrecía para analizar el tráfico en la red social. Hoy el algoritmo solo lo podemos intuir o ir probando prueba y error a ver qué muestra más y qué muestra menos. Yo no sé si a ustedes les pasa. A Elon Musk yo no lo sigo, nadie de mis círculos cercanos lo sigue. Te muestra todos los posteos de Elon Musk, la red te lo muestra. Es realmente, bueno, un diseño que busca eso, que busca deteriorar la discusión pública, levantando lo que nos enoja, lo que nos indigna y masificando, por supuesto, lagunas enormes de desinformación y aplacando la circulación de otro tipo de discursos. Esto que termina en esta situación de circulación de muchos discursos falsos, de noticias falsas, de desinformación, la inundación de clickbait, de noticias o declaraciones hechas para provocar, que el gobierno de Javier Milei lo aprovecha increíblemente bien para no tener que responder no tener que responder, para conducir la conversación hacia lugares que no sean dañinos para el gobierno nacional. Ayer, sin ir más lejos, el ministro Mariano Muñoz Barona el ministro de Justicia publica una noticia falsa sobre la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. No sé, seguramente la vieron, todos estudian periodismo, así que están todos mega informados. Que la Universidad de Madres de Plaza Mayo, con un edificio que le había sido asignado por el gobierno, subalquilaba un piso para que funcione un boliche trucho. La Universidad de Madres de Plaza Mayo inmediatamente sale a desmentir, no tenía dominio, no tiene control sobre ese lugar al que hacía alusión el ministro desde 2018. No importa. A lo que voy es, no estuvieron por ahí 2, 3, 4 horas hablando de este tema, diciendo, no, che, miren que es una fake news, no se coman la fake. Y no está, es tiempo que vos dedicas a no mirar otra cosa. Bueno, esto pasa no una vez por día, 5 veces por día, con 5 cosas diferentes que va tirando el gobierno, y que te corren el eje totalmente de lo que cada uno de nosotros como profesionales, como ciudadanos, tal vez quisiéramos estar mirando. Ese mecanismo es realmente muy efectivo, muy efectivo. Y hay otra cuestión que también está sucediendo, que es el intento, en algunos casos efectivo, en algunos no tanto, de, con la inundación de críticas, de hostigamiento, de noticias falsas, callar las voces críticas. Esto que, bueno, lo vemos todos los días también con posteos del presidente en Instagram, en X, con el propio presidente diciéndolo en entrevistas en las que nuestros propios colegas no le repreguntan cuando dice que uno de nosotros es un ensobrado, es corrupto, nadie le repregunta al presidente cuáles son las pruebas para sostener tal acusación. Bueno, esto también tiene el objetivo de que quienes opinan distinto, quienes tienen una mirada crítica del gobierno, se callen. Y pasó muchísimo con los economistas, con las economistas, que tal vez no tienen el cuero tan curtido porque esperarían que un gobierno liberal, bueno, los escuche, se preocupe si lo critican. No sucedió.
Y el presidente los llama econochantas, mandriles, bueno, un millón de cosas. Y hoy esos economistas prefieren no hablar. Vos los llamás para pedirles una opinión, para hacerles una entrevista, para convocarlos a una nota y prefieren no hablar. Bueno, estos mecanismos son efectivos, el gobierno es efectivo en esto. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué hacemos con eso? No lo sé, pero está claro que la respuesta la vamos a encontrar entre todos. Digamos, yo me siento en el sillón donde trabajo, me pregunto todos los días, ¿tiene sentido, no tiene sentido entrevistarlos? Ayer en IP anoche entrevistamos a Leila Gianni. Una conversación imposible, pero imposible, Porque ante una pregunta vuelve una chicana, porque ante la repregunta vuelve información falsa, o ni siquiera falsa, sino directamente incomprobable, inchequeable. Y para mí es una pregunta, o sea, ¿qué hacemos? Son gobierno, ¿no los entrevistamos? ¿No los escuchamos? ¿Los escuchamos y no contraponemos nuestra mirada, nuestra opinión? No tengo una respuesta para esto. En cada espacio en el que puedo lo planteo, porque creo que tenemos que buscar colectivamente la respuesta. A todos nos está pasando o nos va a pasar en nuestra praxis profesional enfrentarnos a esta situación. Por ahora elijo, bueno, entrevistar y contraponer el dato de la realidad con la esperanza de que el televidente, el oyente, recoja algo de eso, pero bueno, es una pregunta. Y lo que hice también es dejar de postear tanto en X y pasarme a Blue Sky, que está diseñada para intentar que no suceda lo que sucedió. Entonces, por ahora eso. Bueno, yo les hago una sola pregunta y después abrimos el espacio a que el público haga también sus preguntas. Recién Pablo introdujo el tema del diseño, ¿no?, de X en particular y de las redes sociales para la proliferación de los discursos de odio, y Noé hablaba de cómo ese espacio se convierte en un nicho de hostigamiento a diferentes actores de la opinión pública para callar las voces. Recientemente tuvo el caso, por ejemplo, de una maniobra a periodistas, influencers, incluso de redes sociales, que habían sido críticos del gobierno. Incluso la maniobra alcanzó un nivel ulterior y se les creó una cuenta offshore en un país extranjero para, de esa manera, sostener, ¿no?, que de esa forma se financiaban para ser críticos del gobierno. Lo cual lleva el nivel de violencia simbólica a otro lugar, ¿no? La pregunta es, ustedes en la radio, en la calle, haciendo fotos, ¿cómo hacer para sostener, la perspectiva que uno tenga ante la posibilidad de que uno sea víctima de eso? El que hunde. Le tiraron la responsabilidad. Primero, creo que también hay que pensar que, y no, hablo desde las imágenes, que es lo que más me conviene, ¿no? Pero es algo que también charlamos mucho con colegas, ¿no? Y de decir, bueno, hacer tal foto, mando esta, que no sé, parece que Milei se está sacando un moco, no, sí, ¿qué onda? Y entender que el que la va a leer con todo su contexto político, con sus ideas, con su contexto socioeconómico, y la va a leer de una manera distinta a la que yo la produje, ¿no? Entonces, y siento que igual lo mismo pasa por no hacer una nota, que la persona que la escuche se va a posicionar igual, por más de que uno intente, no sé si imponer esta palabra, pero intente transmitir lo que uno piensa o lo que uno quiere comunicar, ¿no? Entonces pienso primero eso, no subestimar al lector, al oyente, al televidente o al que incluso ve una foto
utilizada en las redes. Después remarco lo que decía Pablo y lo que decías vos recién, de que no son las redes inocentes. Digo, este algoritmo está pensado, está diseñado, como decía Noé también, para que consumamos cada vez más eso, para que se repliquen ciertas imágenes o ciertos discursos, y también hacer como un asterisco en hasta qué punto nos vamos a someter a sus condiciones, ¿no? Yo no tuve la posibilidad, el honor de hacer una entrevista, unas fotos al presidente de mano a mano, pero sí tengo colegas que sí. Y todos sabemos, o al menos en nuestro campo se sabe, que es algo de que le gustan las fotos cenitales, ¿no? Desde arriba, que se le esconda la papada, y que qué sé yo, y un poco también es jocoso eso, pero también hay algo muy concreto, que cuando un colega va y le va a hacer una entrevista, dicen la luz así, la cámara acá. Entonces, ¿hasta qué punto uno, primero como periodista, nuestro laburo igual es escapar de lo que nos piden que hagamos, ¿no? Como si no estamos haciendo comunicación institucional, que es lo que hace la persona que lo sigue y se sube al banquito cada vez que tiene que mostrar una foto. Eso es maravilloso. O sea, pensar que el otro día que subieron una foto así a las 5 a.m., pienso en ese pobre santo subiéndose al banquito para sacarle la foto, porque esa es su marca registrada y porque es con esa condición y es así y punto. Y eso va de un lado, pero del otro también van las imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Como que también es un fenómeno medio nuevo, medio raro, para comunicar lo que no pueden hacer palpable, porque digo, la imagen del león y el pato que anunció que Patricia Bullrich era parte del gabinete, es como, estamos entrando en una era en la que ni siquiera ya la imagen tiene sustento por sí misma. No quiero decir eso, pero porque se encuentran otras formas de comunicar y, como decía, en eso son muy efectivos, o sea, logran interpelar a su público con estas imágenes inventadas que no pueden hacer realidad, porque todos vimos la escena incomodísima que fue cuando se saludaron en el estudio de Patricia Bullrich y Javier Milei. Entonces, nada, siento que de nuestro lado, como profesionales, es intentar escapar esa lógica e intentar igual hacer nuestro trabajo en las condiciones que nos pongan. Si nos mandan en nuestro caso, a 50 metros para que no podamos hacer la foto desde abajo, bueno, intentar la manera de comunicar lo nuestro, pero también saber que del otro lado, que la persona que va a consumir eso, la va a consumir con todo adentro de su mundo de ideas y probablemente nunca es tan lineal, digo, ¿no? La comunicación. Así que no respondí pero bueno, más o menos eso. A ver, entiendo que ¿cómo hacemos para ir un poco a contracorriente, sabiendo que tiene una enorme cantidad de dispositivos para marcarte, para señalarte, para involucrarte en distintos tipos de problemas? Primero pensé en términos del propio ejercicio de la profesión periodística hacia atrás. La verdad que comparado con lo que le ha ocurrido en momentos muy duros, en momentos de mucha represión, a colegas que se animaron a plantear historias a contramano de lo que decía el poder de aquel momento, me parece que es un parque de diversiones. Después quiero sacarlo del periodismo, porque lo mismo le ocurre al delegado sindical, porque lo mismo le ocurre al economista que hace un planteo y queda marcada. Me parece que esa es la misma respuesta que hemos dado a lo largo de la historia una y otra vez. Por eso es importante historizar también lo que nos pasa. Yo confío mucho en algo que no sé cuánto nos ponemos a pensar en eso cuando hacemos lo que hacemos, porque en algún momento por ahí no nos termina de entrar en la cabeza que estamos corriendo determinados riesgos. Me parece que vamos con nuestra honestidad intelectual a cuestas, intentando hacer siempre lo mejor y lo que corresponde con los cánones éticos y profesionales de lo que hacemos en cada situación. Pero sí hay momentos que tenemos que levantar la voz y hay momentos que sabemos que tenemos que hacer algo o tener una opinión o tener una mirada crítica sobre cosas muy sensibles.
Y yo confío en algo que después está en crisis, pero que en algún momento va a dejar de estar en crisis, porque eso también ya ocurrió, y esa es la solidaridad colectiva, digamos, ¿no? La solidaridad gremial de nuestra propia profesión, pero también en la intersindical, o también en la intersectorial. Me parece que hay un momento en el que va a haber una reacción muy de supervivencia que va a hacer que lo que le pasa a Noé se sienta tranquila, que nosotros vamos a estar ahí para cumplir, ¿no? Sabremos cumplir con la misma frase de himno más espectacular que hay, sabremos cumplir. Me parece que eso está lastimado, me parece que hay una crisis muy concreta de solidaridad intercolectiva, ¿no? Como lo que le pasa a los jubilados, salvo el tema universitario un poco, pero hasta ahí. Pero lo que le pasa al CONICET le pasa al CONICET, lo que le pasa a los gremios aeronáuticos le pasa a los gremios aeronáuticos. Me parece que hay un problema, que el problema en realidad es la crisis de la respuesta colectiva frente a ese tipo de violencia, frente a ese tipo de agravios. Creo que no dura para siempre, me parece que tenemos una base comunitaria muy hermosa que no se puede lastimar. Y bueno, confiar en que lo que nos ocurra o lo que nos pase siempre va a haber un otro o una otra que va a estar ahí levantando una bandera, digamos. Pero han habido tiempos muy bravos, hemos atravesado tiempos muy difíciles. Me parece que ahora tenemos mucho más recuerdos que antes para poder ejercer la comunicación y el periodismo, limitado sí por las condiciones en que lo hacemos, no necesariamente por lo que nos pueda pasar en términos de represalia, digamos. Antes, sí, porque me carga porque agarro mi cuadrito, ¿cierto? Antes, cuando Pablo habló la primera vez, él marcaba cómo el gobierno habla de los cucas, de los zurdos, empobrecedores y demás. Y también hay un grupo muy claro que es parte del hostigamiento oficial, que somos las feministas. Estamos casi en la misma, o peor, somos peores que los zurdos empobrecedores. Y a propósito de la pregunta, quería compartir con ustedes dos informes que fueron publicados en las últimas semanas, en los últimos meses. Uno es de Periodistas Argentinas, que es un colectivo que integro, el otro es de Amnistía Internacional, y los dos observan particularmente el hostigamiento del gobierno y de los militantes oficialistas sobre las periodistas mujeres. Pero los retomo no para hablar del hostigamiento sobre ese grupo en particular, porque como decía Pablo, el hostigamiento es extendido, sino que los retomo para compartir con ustedes las conclusiones de esos informes que tal vez nos acercan a una posible respuesta de cómo enfrentar esta situación que nos pone a los y a las periodistas como blanco posible constantemente de hostigamiento. El informe de Periodistas Argentinas tiene pedidos hacia el Estado y hacia las empresas de medios. Los pedidos al Estado se los cuento, pero es muy extremadamente optimista. Yo diría es fantasioso creer que hoy el Estado, conducido por Javier Milei, puede otorgarnos algunos de estos pedidos, pero bueno, están hechos, tal vez más adelante puedan suceder. Los pedidos al Estado son que refuerce el marco legal que podría castigar este tipo de hostigamiento, que ha tenido episodios en los que ha pasado de hostigamiento verbal a situaciones de la vida real. Yo creo que el entorno digital es parte de nuestra vida real también, pero bueno, para contraponerlo y para que más o menos nos entendamos, no solo porque le abrieron empresas offshore a nombre
tuiteros y comunicadores críticos para decir que son unos corruptos y chantas y no sé qué, sino también porque se han aparecido militantes de La Libertad Avanza en las casas de algunos de estos comunicadores. Bueno, el episodio con los investigadores del CONICET de la Universidad de La Plata en Mendoza. Si les interesa este tema, les recomiendo muchísimo una investigación que hizo la revista Crisis, que además les recomiendo muchísimo la revista Crisis, que se llama Milicias Digitales, sobre el gobierno de Javier Milei, luego ampliada por Crisis y por una publicación que acabo de descubrir que se llama Pericia. La primera I es una I griega, Pericia. Es impresionante, es impactante y cuentan ahí episodios de traslado de este hostigamiento a situaciones de la vida cotidiana, preocupantes por supuesto. Al Estado le pedimos también que regule las plataformas para que las plataformas transparenten sus algoritmos. Esto parece algo difícil de pedirle a cualquier Estado en el mundo hoy por hoy. Los Estados-nación están perdiendo poder claramente frente a estos tecnomillonarios. Tuvimos en la región una victoria pequeña, pero victoria al fin, cuando Brasil, el Tribunal Supremo de Brasil le dobló el codo a Elon Musk y tuvo que dar la información sobre las cuentas que agitaban el golpe de Estado contra Lula para poder volver a operar en el país. Le pedimos también al Estado que regule mecanismos para prohibir el financiamiento de campañas de desinformación y de hostigamiento vía, partidos políticos. Es obvio que lo van a hacer bajo cuerda, pero si aparecen algunas regulaciones más, tal vez sea más difícil ir financiando este tipo de cosas. Y para mí lo más interesante del informe de periodistas argentinas es un pedido a las empresas de medios, o a los grupos de medios, o a los medios en general, de que tomen estos ataques, estas amenazas, estos hostigamientos como una cuestión sistemática, no individual. No le pasa solamente a María O'Donnell cuando el presidente le dedica 7 tweets en un solo día diciéndole pautera, sobrera, sobrada, chanta, mentirosa. No le pasa solo a María O'Donnell, no le pasa solo a Longobardi, no le pasa solo a Silvia Mercado cuando le retiran la acreditación en Casa Rosada, no le pasa solo a Jessica Bossi cuando la hostiga por Twitter, no les pasa solo a ellas ni a ellos, nos pasa a todos. Le pasa a su empresa, la empresa que le da trabajo hoy, para la que ellos y ellas trabajan hoy, y nos pasa a todos como colectivo periodístico, como corporación periodística. Ese cambio de mirada que todavía no ocurrió, desconozco por qué, intuyo que porque los grandes grupos de medios están teniendo posibilidad de hacer negocios y no quieren cercenarlas, pero bueno. Ese cambio de mirada, de que no es algo que nos está pasando individualmente a los hostigados y hostigadas, sino que es algo que nos está pasando colectivamente a los periodistas y en última instancia a la sociedad, porque dañar el debate público termina socavando la democracia. Creo que es un cambio de mirada clave para empezar a entender por un lado qué nos está pasando y para responder por otro lado a esto que nos pasa. Bueno, a las empresas también les pedimos que creen protocolos, así como cuando terminamos todos entendiendo que el acoso sexual, que el maltrato, que el abuso son parte también de la vida en el entorno laboral y que las empresas se dieron a sí mismas protocolos para gestionar estas cuestiones, bueno, hay que crear protocolos dentro de las empresas para entender qué hay que hacer, qué hace una empresa cuando una de sus figuras, uno de sus profesionales está siendo hostigado, nada más ni nada menos por el presidente de la Nación, porque eso me faltó decir antes. La particularidad de la Argentina, siempre tenemos alguna particularidad que nos hace distintos al mundo, es que acá en nuestro país este hostigamiento es iniciado y amplificado la mayoría de las veces por el propio presidente de la Nación. Eso también es
fuerte y es una particularidad nuestra. Bueno, decía, las empresas, ¿qué hacen cuando una de sus figuras atraviesa este tipo de hostigamiento? Por ahora no hacen nada, de nada. Casi que ni lo reflejan, ni... bueno, nada. Lo único que hicieron fue cuando en la entrevista con La Nación Más, Milei bardeó a... ¿quién fue? Un capo de La Nación, a Zaguier. Recién ahí hubo un comunicado, no sé si de ADEPA, no sé. Bueno, antes pasó un montón y después siguió pasando un montón. Bueno, ¿qué hacen las empresas con esto? Esto es un reclamo nuestro. Y para las víctimas, o no digamos víctimas, para quienes son objeto del hostigamiento, a nivel personal pasan un montón de cosas. Algunas se retiran de la discusión pública, cierran sus cuentas en redes sociales, dejan de hablar de algunos temas. Esto es obviamente el efecto que busca el gobierno. Pero siempre documentar el hostigamiento o las amenazas y llevarlos a la justicia. Porque con todo lo que podemos decir del Poder Judicial en Argentina, la Fiscalía que trata estos temas está trabajando muy bien. Y hay colegas que han conseguido medidas de restricción, medidas de que la persona que las hostiga no pueda ni nombrarlas, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes son objeto de esta situación, ir a la justicia que hoy, bueno, está respondiendo en la medida en la que puede. Bueno, ¿alguna pregunta breve para hacerle esta respuesta? Bueno, la pregunta que tengo para los tres inicia con el hecho de que esta semana Longobardi se cruza con el jefe de gabinete y con Johnny Viale por la cuestión de ser sobrado, todo este tema del hostigamiento. Y quería saber, desde sus tres perspectivas, que son particulares, disímiles, ¿cómo ven la paradoja de que hay dos o tres periodistas que pueden llegar al presidente, que son como la tribuna del periodismo oficialista, que no son ninguno de los que son ensobrados? Es decir, un Johnny Viale, en comparación a cualquier otro periodista, tiene 10 o 20 notas con el presidente, cosa que otro periodista no puede conseguir. Ustedes como periodistas o como comunicadores, ¿cómo viven esa paradoja? Para mí no hay paradojas. Para mí sencillamente hay una elección concreta de quiénes son los interlocutores para poder... Me parece que no debe ser bastante, para que no haya repregunta, para que no haya mirada crítica, para no llevar la discusión hacia un lugar donde haya precariedad o se muestre la precariedad de argumentos que tengan. Para mí no hay paradoja ahí. Sí me parece que hay algo interesante que también recién lo planteaba Noé, que es que Longobardi contesta en términos personales. Tiene una breve reacción y le dice: yo no puedo creer que está en un medio que no responde, pero él le pide al medio que responda por él. Se le pide a la radio en la que participa y eventualmente a los colegas que no avalen el ataque que él recibió. Hay una falta de una mirada colectiva pero tremenda, probablemente porque no están acostumbrados, son periodistas no están acostumbrados a estar en ese lugar, digamos. No tienen el ejercicio de ser parte de un colectivo de prensa donde lo habitual es eventualmente recibir distintos tipos de discriminaciones o distintos tipos de ataques. Pero yo francamente no veo paradoja, veo una manera, veo un diseño comunicacional que incluye que hay dos o tres, no decir colegas, pero la verdad que no lo siento así. Me parece que era la base de la pregunta porque terminan siendo, o sea, por deformación profesional. Por ahí hay matices, digamos, ¿no? Pero me parece que cumple una función que no tiene que ver con la de lo que nosotros entendemos, con lo que yo entiendo con la esencia de la comunicación y el periodismo. Acá hay un no, bueno, cambia un poco también, lo decía, como los que aceptan sacarle la foto con el plan sanitario. Está claro que hoy, para poder hablar con el presidente de la Nación, tenés que claudicar en
cualquier pretensión periodística que tengas, amoldarte, no repreguntar, reírte si es un chiste que no te causa gracia, o que ni siquiera es un chiste. Y fin, como diría Manuel Adorno. Para no ser completamente derrotista ni mega crítica, pasa con un montón de líderes políticos. Sin ir más lejos, Cristina. A Cristina tampoco nadie la podía entrevistar. No era exactamente lo mismo, porque, qué sé yo, fue a lo de la negra Bernasi, entró Berco, le hizo una pregunta incómoda, ella respondió como respondió. No era exactamente lo mismo. Pero sí es cierto que cada vez es más difícil acceder a entrevistar a personas que creen que vos le vas a hacer preguntas incómodas, que probablemente le hagas preguntas incómodas. Y esto no es solo Milei, no es solo Cristina, como decía antes, es una tendencia global. Creo que lo que podemos mirar es que hay resquicios para eso. Hay resquicios. El presidente de repente sale en Casa Rosada a saludar a quien fuere y hay un colega en la reja que le tira una pregunta y el presidente hace una cara, ha pasado. Cada vez son menos esos resquicios, pero esos resquicios existen. O la nota que le dio a una corresponsal extranjera que le preguntó creo que 7 veces qué le diría a los jubilados que están perdiendo poder adquisitivo. Bueno, hay que buscarlos, cada vez es más difícil encontrarlos, pero simplemente para como tener una mirada un poco más optimista que no se ponga. Bueno, les agradecemos. ¿Hay otra pregunta? Había una mano levantada ya, sí. Sí, No, el chico de verde. Yo si quieren participar como incentivo de eso. Principalmente que tengo uso de razón de muchos medios, que desde chico más o menos crecí escuchando las hostigaciones hacia la presidenta y siempre le preguntaba cuál es el límite de ese hostigamiento desde los medios de comunicación hacia la presidencia y ahora al revés, cuál es el límite desde la presidencia hacia el hostigamiento que tiene hacia ustedes como profesionales de la comunicación. Creo que uno de los límites puede ser el caso que pasó en los 90 con José Luis Cabezas, pero siempre como me parece ilusorio que haya un presidente actualmente que esté tan ensimismado con ustedes, con el trabajo que hace. Y la segunda pregunta y última es, ¿qué piensan de aquellos medios o de aquellos periodistas que en su momento hicieron todo lo posible para que hoy sea lo que es Milei y que ahora se lavan la mano y no se hacen responsable de lo que hicieron? Perdón, me agarré. La primera pregunta es sobre los límites de la libertad de expresión. Es una pregunta que no tiene respuesta. O al menos que no tiene respuesta fija. Digamos, yo creo que la libertad de expresión no es absoluta, tiene límites. Ahora, encontrarlos, establecerlos, demarcarlos, que no sean, que sean parte de un consenso general, está siendo difícil hoy. Nosotros como sociedad habíamos encontrado un límite claro cuando después de la dictadura, de la última dictadura y de lo que fue el proceso de memoria de la justicia, que tenía que ver con no avalar discursos demonizantes del otro, exaltadores de la última dictadura, de los métodos de la última dictadura. Bueno, ese límite evidentemente hoy está por lo menos siendo tironeado. Pero es una discusión que nosotros como profesionales tenemos que dar. Respecto de la segunda pregunta, ¿qué era? Me la olvidé. Los medios que no se hacen cargo de Yo, para hacerla corta, no creo que tengamos tanto poder como para crear un presidente. Obviamente tenemos una cuota de poder, digamos, Javier Milei llega a ser un personaje accesible para la gran mayoría, gracias a los medios tradicionales, a la televisión principalmente, pero siempre digo lo mismo. Si
si tuviéramos tanto poder, si los medios tuvieran tanto poder, hoy Horacio Rodríguez Larreta sería presidente y no ganó ni la interna. Entonces hay que también ponerlo en una balanza eso. Son un montón de cosas, no es una sola. Somos parte de la ecuación, pero no sé si somos la parte más importante. Somos una parte importante, pero no todo. Voy a cambiar el foco de la pregunta, porque a veces también me da la sensación que terminamos un poco vinculado, como decía Noé, que te vas mirando todo a partir del ejercicio del periodismo o de los y las periodistas. Y yo quiero poner en la respuesta a la primera pregunta respecto de los límites, etcétera, lo voy a poner en otro lugar, lo voy a poner en la política y en una anécdota que me contaron. ¿Viste cómo son las anécdotas? Te las cuentan y vos después las vas contando, te gusta y vas a contar un poquito, pero más o menos decía así. Resulta que en Venezuela, Chávez presidente, había un debate parlamentario muy importante. Creo que tenía que ver con la reforma constitucional que en ese momento se estaba dando. Y la televisión pública de Venezuela estaba transmitiendo ese debate. Yo conocí a alguien que estaba en el control del canal de televisión mientras se estaba transmitiendo el debate, se estaba transmitiendo la asamblea en el Parlamento venezolano. Entonces, estaba argumentando un diputado chavista y, por supuesto, estaba siendo transmitido. A continuación, creo que era una diputada antichavista que empieza a tomar la palabra y de repente la decisión del control del canal fue ir a una pausa o salir a otro lugar. Cuentan que eso era un teléfono probablemente rojo y que era alguien muy cercano a Chávez que se había enojado porque habían sacado del aire el argumento o la exposición que estaba haciendo la opositora Chávez. ¿Con qué argumento? No, ponela, porque la sociedad, primero, la sociedad tiene que escuchar el argumento del otro lado. Pero por sobre todas las cosas, los dirigentes y los funcionarios de mi gobierno tienen que saber responder eso. Tienen que ser capaces de responder eso. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque me parece que lo que hay que... A veces el problema es político respecto de quién puede entrevistar a quién y cuándo se conceden determinadas entrevistas. Y es que tenemos que tener una dirigencia política que pueda responder todo. Que pueda responder lo más incómodo, que sepa desarrollar una fake news y que pueda responder las propias contradicciones suyas y de sus espacios políticos. Yo dejaría de ponernos a nosotros en el centro de la escena y trataría de invitar a la dirigencia política que vaya a lugares donde la pase mal. ¿Por qué? Porque confía mucho en su formación, porque confía en su capacidad retórica para poder interpelar a la sociedad contestando hasta lo más importante. Y lo segundo, muy breve, es que tenemos un problema, que hay muy poco empresario de medios. Tenemos muchos empresarios que compran medios, lo que contaba también Noé sobre. Pero quedan muy pocos empresarios de medios, es decir, que aman la profesión, que quieren ser gestores de un espacio, que por supuesto tienen subjetividad política, que les debe gustar más una manera de llevar adelante la política de un país que otra, pero que sin embargo tienen un reflejo, saben dónde está la noticia, saben cómo producir un espacio de debate, saben cómo producir algo en términos periodísticos, de debate político, de debate social que le interese a las audiencias. Me parece que ahí tenemos una crisis tremenda y entonces, bueno, lo que ocurre es que la pelea por la palabra pública termina siendo la pelea por convencer a algunos empresarios que compren determinados medios para que terminen siendo plataformas de réplica de una manera de ver el mundo y eso es todo. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin espacio porque nos podríamos quedar charlando bastante más de cada cosa que iban diciendo, así que les pido un aplauso.